Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante de moda en la Argentina, ¿sí? Que hace bastante que está instalado en la Argentina, que es la inflación. A muchos nos pasa que la semana pasada fuimos al supermercado, compramos productos que compramos frecuentemente, volvemos esta semana y tienen un 10, un 12% de aumento, cosas que no sabemos cómo explicarlas. Pero ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de precios, ¿sí? Y eh, ¿cómo se explica eso, no? ¿Por qué la Argentina no puede dominar esa inflación? Vamos a ver qué pasa en el resto de América, ¿no? A ver qué pasa. Inflación en América Latina, mayo 2022. Fíjense las variaciones mensuales que tienen otros países, ¿no? México, 0,18% mensual. Proyectada un 7,6% anual. Colombia, 0,84%, proyectada un 9,07%. Ecuador, 0,56%, proyectada un 3,38%. Bolivia, un 0,38%, proyectada 1,41% anual. Chile, 1,20%, proyectada 11,5%. Brasil, 0,47%, proyectada 11,73%. Paraguay, 0,20, proyectada 11,40. Uruguay, ¿sí? 0,46 mensual, proyectada 9,37. Argentina, 5,1, proyectada casi un 61%. ¿Con quién nos vamos a comparar? ¿Con Venezuela? Estamos mejor que Venezuela, que tiene proyectada un 151% anual. La realidad es que nos tendremos que comparar con el resto de nuestros vecinos, ¿no? ¿Y por qué ustedes creen que esto pasa en la Argentina? ¿Un poco de cultura empresarial? Tengo una respuesta muy larga de por qué hay inflación tan alta en Argentina. Bueno, a ver, vamos. Eh, Creo que hay un problema estructural. Me Sí, parece que tiene que ver mucho con los gobiernos y con la política, de que no ha habido, o sea, después del 2015, una estabilidad en los sí. gobiernos. Entonces eso ya automáticamente hace que todos especulen con los precios y con el valor de las cosas. Eh, Particularmente en este momento me parece que estamos viviendo un momento en el que en el mundo hay inflación, o sea, están habiendo paros en el mundo, en Italia, por ejemplo, por 10 puntos de inflación interanual, que nosotros, como bien usted dijo, lo hacemos en 2 meses. Creo que la inflación mensual de mayo fue de 5,5, o sea que aproximadamente. Eh, y además, particularmente, el mundo también está atravesando una guerra, que de Ok. hecho me parece que el impacto de los números de la guerra todavía no nos estamos viviendo tanto. Me parece que el año que viene sí vamos a estar diciendo, Claro, wow, pero mira, sí hubo una guerra. yo no sé si ustedes están de acuerdo. A nosotros nos afecta muchísimo más que a otros países porque este, la guerra es mundial, la falta de alimentos también, pero aparentemente a México no lo afecta tanto, a Brasil tampoco. Es decir, está bien que tenían niveles de inflación más bajos que los que están proyectados ahora, ¿no? Pero a nosotros nos afecta 6, 7 veces más, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Se ve. Sí, pero la inflación no dejó de crecer nunca en los últimos 20 años, 30 años, no me Sí, acuerdo cuándo sí, fue la última vez que no, o sea, digo, sí.
No es que todo esto nos afecta recién mucho más a nosotros ahora. O sea, evidentemente veníamos con una inflación, o sea, que subía mucho más alto que la del resto del mundo, y ahora en la que todo el mundo está teniendo niveles de inflación más altos, los nuestros están naturalmente más altos. Yo en la Eh, década, yo en la década del 2000 tenía alguna esperanza, porque veníamos del gobierno de la Rúa con una inflación terrible, ¿sí? Y como que el gobierno de Kirchner la dominó, pagamos la deuda con el Fondo Monetario y estábamos relativamente bien. Me parece que ahí este, quizás faltaron algunas cosas, como decís vos, Fátima, de la parte estructural para mantener esa estabilidad que habíamos logrado, ¿no? Que después, bueno, se nos fue de las manos en la década del 2010, 2015, ahí se nos fue de las manos, tomamos una deuda muy grande, imposible de pagar. 2018 fue un Sí, año importante para la inflación de este país, sí, antes que el 2010 incluso te diría. sí, sí, sí. 2018, yo me acuerdo que una semana pasamos de 9 puntos a A- a- 25 a- en nada. Ahora hay una propuesta del Congreso que paguemos la deuda con los dólares que se evadieron de la Argentina, que nunca llegaron acá, que se tomaron como deuda, y está en el Congreso. Eso no es que es una propuesta que tiro yo, ¿no? Está en el Congreso, se está discutiendo, a ver dónde está ese dinero y paguemos la deuda con ese dinero, porque Sí, le falta media sanción, creo. Tiene media de senadores, si yo no me creo equivoco. que hay responsabilidad del que lo toma, pero también hay responsabilidad del que lo da, ¿no? Lo hablamos acá, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Por qué una empresa de tarjeta de crédito le da a una persona que gana 40.000 pesos un crédito de 120.000 pesos? Imposible, saben que no lo van a poder pagar. Entonces, hay responsabilidades compartidas. Bueno, pero avancemos. ¿Cómo se mide la inflación? Se mide con el índice de precio al consumidor. ¿Qué refleja eso? El costo de vida, ¿sí? Y básicamente lo que tiene, ¿sí? Incluido, es el nivel de precio de los productos básicos, ¿sí? Por eso hay formado una canasta básica. Y en base a esa canasta básica son los índices que nosotros vamos conociendo mes a mes, ¿sí? Que incluye, bueno, cosas casualmente de trabajos que ustedes están haciendo. Acá en la Filmina no fue a propósito, es casualidad. Harina, leche, carne, bueno, y cómo va evolucionando lo que mide el índice de precio al consumidor a través del INDEC, ¿sí? Dentro de la Argentina, mide cómo va evolucionando esa canasta básica. ¿Está? Relaciones, inflación, salario y las comparaciones con otros países, ¿sí? Esto para saber de dónde salen los índices. Cada país tiene su organismo de estadística donde mide esa inflación, por eso tenemos los indicadores que vimos en la filmina anterior. Bueno, ¿cuáles son las causas de la inflación? Hay una inflación de la demanda, donde hay una teoría monetarista y una teoría keynesiana. Hay teorías que tienen que ver con inflación de costos, ¿sí? Y hay teorías que tienen que ver con la inflación estructural, que me parece que por ahí pasa el problema de la Argentina. ¿Qué es una inflación estructural? ¿Sí? Hay un aumento de la población o un aumento en el ingreso. Eso puede ser ocasionaria, hay aumento de la demanda,
¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, bienes agropecuarios, ¿sí? Y eso lleva a un aumento de precio. Esto viene de lo que venimos estudiando nosotros en clases anteriores, que aumenta la demanda, hay menos oferta, eso genera ¿qué? ¿Qué genera? Que aumenten los precios. Aumento de precios. Que aumentan los precios. Pero, ojo, si ustedes hacen una investigación, ¿sí?, de observación en los supermercados, la demanda me parece que no aumenta. Es más, creo que hay una recesión en la compra de alimentos. Porque hasta no hace mucho yo veía los carritos más llenos que los que los veo ahora, ¿no? Ahora, si ustedes observan, los carritos están por la mitad o menos. O la gente compra lo que necesita para 1, 2, 3 días y después vuelve a comprar. Ya no se hacen las compras quincenales, mensuales. ¿Y eso por qué ustedes creen que pasa? Y porque aumentan los precios, pero no aumentan los sueldos de las personas y eso reduce la capacidad de compra y tenés que priorizar ciertos productos y dejar otros. Ok, no tengo el presupuesto suficiente. Y además hay una búsqueda constante de promociones, ¿sí? Yo hoy compro lo que está en promoción, ¿sí? Si está, por ejemplo, no sé, o alguna bebida que yo tomo frecuentemente en promoción, la compro ahora y me hago un stock, ¿sí? De productos que no son tan perecederos. Entonces, la gente compra lo que encuentra de promoción y camina y no compra todo en un solo lugar. Comprar todo en un solo lugar se llama compra básica, ¿no? La compra básica es cuando un punto de venta se asegura que el consumidor le compra todo en un solo lugar. Y hoy la gente no, compra lo que está en promoción en un lugar y quizás va a la verdulería y no compra en el supermercado a comprar la verdura y la fruta, y va a alguna carnicería que tiene ofertas y compra ahí, y va tratando de que ese presupuesto que ha bajado considerablemente lo utilice de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, si yo digo, esta es mi opinión, que Argentina tiene una inflación estructural endémica, ya toma rasgos de endémica, es decir, que está instalada en la Argentina y le está costando mucho a los gobiernos, a los dirigentes, poder salir de esto. ¿Pero qué es una inflación estructural? Generalmente está asociada a países en desarrollo, ¿sí? Como en la Argentina, ¿no? La Argentina es un país en desarrollo. Y los economistas que son estructuralistas dicen que las bases de la inflación descansan en el sistema productivo y en el sistema social, y que los factores monetarios solo tienen importancia como elementos propagadores de la inflación. Si yo tengo un banco central, ¿sí?, que está constantemente emitiendo porque no le alcanza el dinero para todo lo que tiene que pagar, eso genera inflación y, por supuesto, una devaluación de la moneda. ¿Ok? Entonces... Bueno, pero esa no es la única causa de la inflación. La emisión no es la única causa de la inflación en este país.
Está claro. Yo creo Porque que además tampoco hay control. También me parece que, no, o sea, está bien, tenemos un problema inflacionario muy grande, pero además de eso, tenemos un problema de desconexión de precios. Digo, lo que más afecta hoy en día en Argentina es que un huevo Kinder o un kilo de papas o medio libro de apuntes salen lo mismo. O sea, y eso no es necesariamente un problema de la emisión también. Eso es un problema de que no hay ningún, o sea, no quiero decir control de precios, pero no eso, hay ningún tipo de control de precios. eso ¿cómo se llama? Eso se llama precios relativos. Se perdieron los Se precios perdió, relativos. total, se perdió totalmente. No puede ser que no sé, un kilo de papa me salga igual que un par de medias. No tengo relación, ¿sí? A veces digo, ¿qué me compro? ¿Me compro un jean o me compro 2 kilos de carne? La relación se perdió totalmente. Se perdió totalmente. Totalmente. Y sumado a una inflación altísima, sumado a guerra, a que estamos exportando bien. Digo, no es ideal, pero no estamos exportando mal. Estamos importando mucho, seguro, no sé qué, pero no sé si es únicamente la emisión la causa de la inflación. No, volviendo. Yo creo que Perdón. la principal causa es la emisión de moneda, que no lo podemos, perdón, no lo podemos evitar porque tenemos gastos y no tenemos suficientes ingresos. Otra causa, la cultura empresarial. Acá hay muchos productos que no los tenemos que importar. Estaba escuchando el otro día un análisis que decía que de todas las empresas que importan, ¿sí? 600 empresas son las principales importadoras y las restantes, que son 12.000 empresas más, son las que importan solo el 35%. Las 600 empresas importan el 65%, o sea que me manejan la estructura de precios. Y ahí, bueno, ¿cómo contengo cuando tengo una competencia imperfecta, ¿no? Donde tengo muchos oligopolios y monopolios. Es muy difícil para los gobiernos, ¿sí?, controlar a ese tipo de empresas, sabiendo que fue una falla de mercado. Alguien dejó que crezcan este tipo de empresas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, coincido. Entonces, No me caen bien las empresas a mí. ¿qué pasa? No tenemos en nuestra estructura productiva productos con valor agregado. Entonces, nosotros lo que exportamos, productos primarios, y tenemos que importar productos con valor agregado. O sea que exportamos 10, importamos 100. Y ahí es otra causa de inflación, porque eso se importa en moneda extranjera y cuando hay que convertirla a moneda del país, y como el país tiene una moneda depreciada, devaluada, cada vez pagamos esos productos más caros. ¿Cómo se revierte esto? Yo creo que con una política de reemplazo de importaciones, dándole incentivos a las empresas a que empiecen a producir con valor agregado y estabilizar los costos para que podamos competir y vender al exterior, exportar más que importar. Para mí pasa por ahí. Por todo lo que venimos analizando en las distintas clases, ¿no? ¿Vamos hasta acá? sí, se entiende. Va muy bien. Bueno, ahora, nosotros no estamos en inflación, estamos en estanflación. ¿Y qué es la estanflación?
La estanflación es una economía con recesión más inflación. Y eso es peligroso. Es peligroso porque es el paso previo a una hiper, que espero que no lleguemos. ¿Sí? Entonces, primer paso, inflación. Segundo paso, estanflación. Entonces, en la estanflación es el momento en el cual la economía de un país que ya se encuentra en una situación inflacionaria se estanca, pero, a ver, si baja la demanda, tendría que haber una desaceleración del ritmo de la inflación, pero no se ve eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros? Se detrae la demanda. ¿Tendría que bajar el ritmo de la inflación? No, no cede. Sigue, no, ven que el gobierno no la puede contener a la inflación. Sigue aumentando, a un ritmo, ¿sí?, de el cual no lo podemos bajar. Porque si bajara la demanda y aumenta la oferta, ¿qué pasa con los precios? Tendrían tendrían que bajar. Tendrían que bajar, pero no bajan. Entonces, ¿cuál es la forma de determinar que un país se encuentra en esta inflación? Es cuando el Producto Bruto Interno decrece durante 2 trimestres consecutivos, y es lo que le está pasando a la Argentina. ¿Y por qué baja ese Producto Bruto Interno? Porque las empresas no están produciendo a niveles mayores. Entonces, estamos en una recesión. Estamos en una recesión, se ve en las compras que hacen los consumidores. Entonces, si esa recesión viene acompañada de una alta inflación, entramos en una estanflación, y que sería uno de los escenarios menos deseados para una economía. ¿Por qué? Porque corregir esta estanflación es muy difícil. Es muy difícil. Los países que atraviesan una estanflación se ven obligados a tomar básicamente 2 tipos de decisiones políticas, ¿sí? O se elige una política monetaria y fiscal para ayudar a que la economía recesiva sea más dinámica, pero eso va a empeorar el componente inflacionario, o se opta por políticas más restrictivas, combatiendo la inflación, pero que tienden a empeorar y profundizar la recesión. Por ello, es muy difícil salir de este tipo de situaciones, ¿no? Otro problema que afrontan los gobiernos que están en la inflación, en la estanflación, perdón, es que esa recesión suele ser parcial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Mientras que algunos actores, ¿sí?, como la producción de bienes, decrece, otros, como los servicios, ¿sí?, crecen. Entonces se encuentra con ese tema también. En el caso de economías
relativamente abiertas, la inflación suele acompañar a un proceso de devaluación, que venimos hablando de eso, lo que genera una contracción de algunas actividades, ¿sí? Que consumen divisas, porque, a ver, los que importan, ¿sí? No van a importar productos que después no lo van a poder vender en el mercado interno, ¿no? Entonces, estamos con este tema de ver cómo salimos de esta inflación. Ahora, ojalá que esto no nos pase nunca, ¿sí? ¿Cuáles serían las causas de una hiperinflación, que sería el siguiente paso? La causa de la hiperinflación es un crecimiento excesivo de la oferta monetaria. Cuando el Banco Central imprime dinero, ¿sí? Y el nivel de precios sube, 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 sube. Por eso en algunos sectores del gobierno se está pidiendo que se frene esa emisión de dinero y se vea qué pasa con los planes, ¿sí? Y cómo salir del tema de los planes. Y lo que pasa es que al imprimir dinero demasiado rápido, el resultado es una hiperinflación. Y ahí es donde caemos en cosas más graves, como puede ser un corralito, ¿sí? ¿Para qué? Para frenar esa oferta monetaria. ¿Me siguen? Sí, Sí, entiendo. profe. Bueno, Sí, pero bueno, profesor. sí, escucho. ¿Me iban a hacer una pregunta? Bueno, ahora No. sí. No, yo no iba a hacer una pregunta, quería aclarar eso. Ah, bueno. ¿Cómo estabilizamos esto? Porque en algún momento alguien me va a decir, bueno, paremos la pelota acá, ¿sí? Y veamos cómo lo podemos estabilizar. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Yo creo que en primer lugar debería haber un diálogo entre los sectores predominantes de la política para hacer un plan a largo plazo, porque no es En com- viable que haya un gobierno, un proyecto de país cada 4 años y que ese proyecto sea distinto. Esa es una buena, que yo he escuchado últimamente, que en vez de cada uno tirar soluciones por su lado, sentarse todos, ¿sí? Los que están gobernando, los que no están gobernando, ¿sí? La oposición, y decir, bueno, a nosotros nos parece que es esto, bueno, nosotros podemos aceptar ese punto, pero también nos parece que podríamos ir por acá. Bueno, un diálogo. Para mí esa idea es muy bella, pero me parece como que no deja de haber gente que no tiene los mismos intereses en el país que otros. O sea, evidentemente se fugaron un montón de millones de dólares que podían haber servido para hacer escuelas, calles, lo que sea, o sea, obra de gas, lo que sea, digamos. Y de hecho, me parece que las crisis, las guerras, las pandemias, etcétera, agudizan mucho más esas diferencias. Entonces, no sé si hay un consenso al que podamos llegar sobre qué hacer, porque la realidad es que hay gente que todavía no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Hay gente que ni siquiera opina, o sea, no se posiciona a favor de un impuesto de la renta inesperada. En épocas de crisis, en épocas de mucha inflación. Para mí lo importante es producir y recaudar. O sea, la única manera de poder estabilizar un poco la inflación es producir, recaudar
generar reservas y Reemplazar importaciones. reemplazar importaciones me encantaría, pero cuando lo hicimos en el 2011 estaban todos enojados. Entonces, Lo que pasa es que tampoco no sé. tenemos, nos falta tecnología, bueno, a utilizar el dinero que se pide prestado para renovar tecnología, Total, totalmente, capacidad intelectual nos sobra. Es decir, yo voy absolutamente. a hacer referencia, Fátima, a algo que decía Mafalda, ¿sí? Ujú. Mafalda decía, a Argentina no le faltan recursos, le sobran políticos. La verdad es que sí, 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 totalmente, totalmente. Em, no, para mí, de verdad, o sea, hay una cuestión, o sea, me encantaría mucho ponernos de acuerdo con la oposición sobre cosas, pero no nos pusimos de acuerdo ni siquiera con las vacunas, ¿Ven? con salvarnos la vida, Hay algunos con la economistas que cuarentena. dicen, hay algunos economistas, a ver si en esta parte estamos de acuerdo, o por ahí lo podemos discutir, hay algunos economistas que dicen que habría que hacer una reforma del sistema fiscal, ¿sí? Castigando a aquellas empresas que entran en una espiral inflacionaria y aumento de precios indiscriminados, y beneficiando a aquellas empresas, ¿sí? Que lo hacen en forma más lenta y siguiendo a una economía más estable. Esa es algunos economistas están sobre esa línea para estabilizar. No sé ustedes qué piensan. Y yo desde que vi Robin Hood cuando tenía 5 años, creo que hay que sacar a los que más tienen para dar a los que menos tienen, básicamente. O sea que, no, para mí posta, hay ciertos impuestos que, digo, hay ciertos impuestos que incluso son más regresivos. Para mí el impuesto a la ganancia es un impuesto regresivo, que se están atrasando, pero que de última hay otros impuestos que reemplazan esas cosas. Digo, el impuesto a la renta inesperada. ¿En serio no vamos a pensar que hay ciertas industrias que hicieron plata a costa de una tragedia como una pandemia y no se puede pensar que eso se retribuya al Estado? Que sostuvo a las vacunas, que sostuvo al personal médico, etcétera. Digo, esas son, no es una diferencia de cómo bajar o subir la inflación. O sea, Claro. sobre números es una diferencia humana, viejo, casi. Lo que pasa es que nuestra estructura competitiva, ¿sí? Principalmente es de competencia imperfecta. Y Sí, ahí, no, total. Y además también es esto, digo, el que Argentina esté en este momento inflacionario y de todo, porque también hay como, es una incertidumbre en cuanto a precios, en cuanto a inflación, en cuanto a salarios, en cuanto a todo. Eh, También hace que estos agoreros de las empresas que ya vienen haciendo de las suyas hace años, digamos, cuando incluso estábamos todos un poco mejor, eh, no es que no es que les agarró un humanismo del centro del corazón y decidieron decir, bueno, sí, hay que dejar un poco por el país. O sea, entonces me parece como que, digo, todo esto de que hablábamos de la relación empresarial, siento como que se ahonda y necesitas un Estado fuerte. Bueno, yo soy una defensora de un Estado fuerte, pero para mí necesitas un Estado fuerte. O sea, lo que necesitas ahora es eso, meterle el freno a los supermercadistas, meterle el freno. Yo en esto seguro que no vamos a coincidir, pero yo hasta un poco de retenciones a veces pienso y subiría y digo, y metamos un poco de retenciones, un poco de retención, un rato, ¿qué pasaría? el tema es que, por ejemplo, hay empresas que manejan el 85% de la oferta. Una sola empresa maneja el 85% de la oferta. ¿Y cómo hago? Porque si esa empresa, ¿sí? Se me pone en contra, ¿qué va a pasar? Desabastecimiento. Lo que tengo que hacer progresivamente es incentivar a las pequeñas empresas para que suban su participación en la oferta y nivelar un poco y salir de esas empresas monopólicas y oligopólicas. O sea, que hay que frenar y hacer de cero, que nos va a llevar mucho tiempo. Pero en algún momento hay que empezar, porque si no estamos en esta escala inflacionaria que
a veces la podemos dominar por un tiempo y después empezamos de vuelta. Yo tengo un poco más de años que ustedes y he vivido crisis, y acá son cíclicas las crisis. Pegan un pico, después se controlan un poco, después pegan otro pico, y el problema, y lo que a mí me asusta, ¿no?, es que los picos cada vez son más altos. Entonces, no sé dónde va a ir a parar eso, ¿no? Vamos a ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo. En conclusión, la Argentina tiene una inflación estructural endémica que habría que hacer un consenso, que me pareció perfecto lo que ustedes dijeron acá, hacer un consenso entre toda la estructura política, ¿sí?, y hacer un plan en común para que, no importa quién esté dirigiendo, siga el mismo plan. No sé ustedes qué opinan. Ya para ir cerrando. ¿Qué dicen? A favor. Ojalá nos podamos poner de acuerdo, los argentinos, alguna vez. Sí, sí, así. Porque en realidad, como dice Mafalda, recursos no nos faltan, tenemos un montón de recursos. Hay que poner en orden, planificar, que yo siempre lo pongo en mi página, que yo no fracaso por no planificar, sino que fracaso, es decir, yo fracaso por no planificar. ¿Sí? Entonces, en algún momento hay que ponerse todo de acuerdo, planificar a futuro. Esto nos va a llevar 10, 15, 20 años, pero para que la Argentina, de una vez por todas, salga para adelante. Porque recursos tiene todo: turismo, alimentos, agua, energía. Es decir, no nos falta nada. Nos falta organizarnos, ¿sí?, y tener una planificación a largo plazo. Bueno, terminamos acá esta clase y nos vemos en la próxima clase, ya para organizar